Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo en este hermoso día que nos ha regalado el Señor. En esta mañana comenzamos nuestra porción bíblica que lleva como título Vívela, la lección número 25 para el 16 de agosto de 2020. Así que en esta mañana busquemos nuestras Biblias. Los que no tienen el expositor pueden buscar su Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 14 al 26, que es la porción bíblica para esta mañana. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias nuevamente por esta mañana hermosa, Señor. Padre, mira la porción bíblica que en esta mañana, Señor, tú nos regalas, mi Dios. Padre, te pedimos la dirección tuya y de tu Santo Espíritu, mi Dios, en el estudio de tu palabra, Señor. Habla, mi Dios, a nuestras vidas, a nuestros corazones, y permite, oh Dios, que en esta mañana recibamos la lección que tú tienes para cada uno de nosotros. Que la enseñanza tuya, mi Dios, podamos practicarla en nuestro diario vivir. Bendícenos, bendice a cada familia que en esta hora, oh Dios, escucha tu palabra a través de este estudio, Señor. Padre, que tu bendición sea con cada familia. En el nombre de Cristo, amén y amén. Pues el título de nuestra lección para hoy es Vívela. Hemos estado estudiando durante todo este mes 3 lecciones muy importantes acerca de la sabiduría en el libro de Santiago. La primera, pues, Santiago nos exhorta a que pidamos la sabiduría, pero que la pidamos y la sigamos, ¿ok? Después, la segunda lección, hablábamos de que practiquemos la sabiduría, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y hoy entonces vamos a estudiar lo que nos dice la palabra hoy, que vívela, ¿ok? Vívela. Así que no solamente tenemos que ser oidores, tenemos que también seguirla, pedirle a Dios y seguirla. Y hoy nos manda la palabra que la vivamos. Bendito su nombre para siempre. Hoy vamos a hablar de la fe
pero quisiéramos leer, ¿verdad?, lo que realmente es la fe en nuestro vocabulario de nuestro expositor. Queremos leer esta porción que dice así: fe. Esta es una palabra fundamental en el pasaje que estudiamos, una palabra con diversos significados. Cuando decimos, por ejemplo, la fe cristiana afirma que estamos usando la palabra en un sentido de creencia o de doctrina que se afirma. Cuando decimos yo tengo fe en José, lo que estamos diciendo es que confiamos en él, que podemos depender de su palabra. En su sentido pleno, la fe incluye ciertas creencias como una relación de confianza en Dios. En el pasaje que estamos estudiando, la palabra fe se emplea en el primer sentido. Es por eso que Santiago puede decir que los demonios creen, que tienen fe, pero esa fe les hace temblar. Los demonios creen que hay un solo Dios, pero no confían en él. Lo que Santiago está diciendo es que tal fe no basta. La fe en el sentido de creencia tiene que manifestarse en obediencia. Si no, la supuesta fe está muerta. Así que comencemos rapidito en Santiago capítulo 2, de los versículos 14 al 26. Así que Santiago comienza hablando, y nuevamente, como ha comenzado en todas sus porciones, donde va a ser una enseñanza, él les llama hermanos míos. Y entonces vean cómo comienza con dos preguntas. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago lo que está diciendo es que no basta tener fe, hay que hacer otras cosas, como la vida cristiana. La vida cristiana son una serie de asuntos, de palabras, de mensajes, ¿ok? Amor, caridad, muchas cosas envueltas, ¿ok? Porque no solamente es creer en Dios y ya, y basta, no. Hay que hacer un montón de cosas, hay que ayunar, hay que orar, hay que congregarse, hay que amar, todo eso. Así que Santiago entonces dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarlo? O sea que no basta para salvar al hombre. ¿Okay? Dice y da un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Mira, hermana, a veces nosotros los cristianos vamos a las casas de nuestros hermanos a visitarlos, a ver cómo están, porque están enfermitos, están encamados, y muchas veces, como yo, que les dice dame café, pero si está enferma la persona, mire, coja la escoba y baja a la casa, vea los trastes, si están sucios, límpieselo. O sea, haga una obra más allá de la visita, de la oración, ¿ok? No basta solamente ir, entrar y orar por ellos e irse como Juan por su casa. O sea, hay algo más, hay que andar una segunda milla, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿ok? Creemos en Dios, pero hay unas cosas que se caen de la mata, que hay que ver que hay una necesidad en esa casa. Por eso Santiago les dice, si alguien tiene necesidad, dile, id en paz. Mira, hay que suplir la necesidad, ¿okay? Hay que saciarle lo que ellos necesitan, ¿okay? Dale las cosas que necesitan. Si le falta un abrigo, dale el abrigo para que se arrope. Es lo que Santiago les está diciendo, ¿ok? ¿De qué aprovecha si hay una necesidad
y tú sabes que hay una necesidad y tú no actúas a favor de esa necesidad, no sirve de nada. Miren, podemos decir que la fe tiene oído. Miren, hay que ver, hay que escuchar la necesidad del hermano. ¿Okay? Podemos decir que la fe tiene ojos. La fe tiene que ver la necesidad de la persona. La fe tiene pie. Tiene que ir a buscar la ayuda, a socorrer a la persona. La fe tiene manos. La fe tiene manos para dar y socorrer al necesitado. Por eso la fe es una fe viva. ¿Okay? Si no tiene obra, Santiago está diciendo que está completamente muerta. Y eso es lo que le está diciendo la enseñanza para ti y para mí esta mañana. Así también sigue diciendo, la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. La fe tiene que actuar. ¿Okay? Nosotros decimos, no hacemos las obras buenas para ser salvos. Nosotros hacemos las obras buenas porque somos salvos. No actuamos a hacer obras para salvarnos. Ya Cristo nos salvó y nos dio esa salvación. Ahora nos toca a nosotros, por esa salvación, a hacer buenas obras. ¿Okay? Porque somos salvos, porque tenemos amor impregnado en nosotros de parte del Señor. Ahora dice más. Dice, pero si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es imposible, hermano. Es imposible que si tenemos fe no actuar, ¿verdad? Sin obra. Es imposible. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros hemos conocido a ese Dios grande y poderoso que nos ha dado la salvación, debemos hacer obra. Es nuestro deber. No tenemos ni que pensarlo. Debemos actuar como automático a servir a los demás, ¿ok? A los demás. Así que, ¿tú crees que Dios es bueno? Bien hace. Todos creemos que Dios es bueno, que Dios es grande, Dios es maravilloso. Pero eso basta, saber que Dios es bueno. Eso basta. No, también los demonios creen. También los demonios creen, pero tiemblan también. ¿Okay? Así que no basta conocer a Dios, conocer al Dios que murió en la cruz del Calvario, que vertió su sangre por nosotros. No basta eso. Hay que actuar. Tiene que salir de nosotros una acción. Nuestra fe no es muerta, no es inerte. Bendito sea el nombre del Señor. Así que seguimos entonces. Y Pablo dice Santiago dice en el versículo 20 y hace una pregunta. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Él le creía a Dios, él tenía fe en Dios, pero había que hacer algo más. Dios le pide un sacrificio, Dios le pide algo más. ¿Okay? La otra milla hay que darla. Y dice que la fe se perfeccionó por sus obras cuando hizo el sacrificio. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Tenemos otro ejemplo más que nos dice la palabra. Veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Okay? Asimismo, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, ¿okay? Y los envió por otro camino para que no los mataran? Así que, hermano, no basta creer a Dios. Hay muchas cosas envueltas. Cuando nosotros nos consagramos a Dios y queremos vivir una vida de consagración y que esa fe se note,
por nuestras acciones, por lo que estamos haciendo, ¿okay? Por las cosas buenas que Dios nos llama, que Dios nos inquieta a través del Espíritu, que andemos una milla más, ¿okay? Así que así termina entonces el versículo 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. No puede haber un cuerpo, sin espíritu que no esté muerto. ¿Okay? También la fe es una obra muerta, está muerta si no tiene las obras. O sea, necesitamos hacer las obras, necesitamos vivir la palabra del Señor, ponerla en práctica. El Señor nos dice que la pidamos, que seamos oidores, que la pidamos, pero que la practiquemos, ¿ok? Que seamos oidores, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿De qué me vale aprender? Que tengo que leer, que tengo que escuchar la palabra, leerla de cabo a cabo, entenderla, pero si no practicamos esa enseñanza que nos están dando, pues no vale la pena. Así que la fe y las obras van juntas, ¿ok? Van juntas. Recordemos, la fe tiene ojos, tiene manos, tiene pies, para ayudar al necesitado, ¿ok? Y así es que nosotros practicamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios nos da, y esa es la sabiduría que Santiago nos está dando el repaso en esta mañana. Creer que Dios existe no sirve para nada. Hay que demostrar lo que Dios es real, con una fe viva y con obras. Repetimos, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Terminamos entonces con los puntos finales de esta porción bíblica y con la oración. De igual manera que los antiguos libros de sabiduría, como Proverbios, se buscaba que la fe del pueblo se manifestara en caminos de sabiduría. La epístola de Santiago busca, ante todo, que la fe se manifieste en la vida, o para usar el lenguaje de la epístola, en obras. Aunque de momento lo que Santiago dice puede contradecir lo que Pablo enseña respecto a la salvación por la fe, si entendemos que Pablo y Santiago, al hablar de fe, están hablando de dos cosas diferentes, veremos que la supuesta contradicción no es tal. En esta epístola, lo que se entiende por fe es mayormente lo que se cree, no el hecho mismo de confiar en aquel en quien se cree. El interés de Santiago es la obra que se manifiesta en nuestro pasaje en sentido general. Nos presenta con ejemplos muy concretos en el resto del libro. Al aplicarlo a nuestras vidas, tenemos que hacerlo en términos concretos, no solo como individuos, sino como comunidad de fe. Eso es bien importante, hermanos, que hay una comunidad. Desde el principio, desde que estudiábamos la sabiduría en los proverbios, nos está diciendo que esa sabiduría va de generación tras generación, toda esa enseñanza de padre a hijo y de hijo a hijo, y así sucesivamente hasta que llega a nuestros días. Así que terminamos diciendo que para la fe se manifiesta en obra. Según Santiago nos encomienda, tenemos que practicar esa en comunidad, aprender de ella y contribuir a que la fe de la comunidad misma se manifieste en obra. Esto es como la papita caliente, ¿ok? Pasamos esto para toda la familia, para toda la congregación. Y tenemos la conclusión con la oración que está en nuestro expositor. Señor, haz que nuestra fe no se limite a creer que existes, sino que nos llevas a confiar en ti.
En medio de esa confianza, háblanos y dirígenos para que esa fe pueda traducirse en obras, en actitudes, en acción de amor, que le den testimonio al mundo de que de veras creemos lo que anunciamos y de testimonio de que el Señor a quien anunciamos vive en medio de nuestra comunidad y actúa a través de ella. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu sabiduría eterna. Amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Practiquemos la sabiduría de Dios.